¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Soy vuestro anfitrión, LTJOS92, y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo, un vídeo relacionado con las motocicletas de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy veremos la segunda parte de esta serie de 3 vídeos, en el cual analizaremos pues las distintas motocicletas que participaron durante la Segunda Guerra Mundial, y en ella pues analizaremos las distintas características de cada una de ellas. Bien, como el mes anterior vimos las primeros 12 motocicletas, esta vez veremos otras 11 motocicletas y dejaremos otras 12 para la tercera parte el próximo mes. Bien, como en la primera parte empezamos con las motocicletas alemanas, en esta segunda parte empezaremos con las motocicletas británicas. Bien, y la primera motocicleta que vamos a ver es la Royal Enfield WD-RE, o también llamada Pulga Voladora, que era una motocicleta originaria del Imperio Británico y que estuvo en servicio de 1942 hasta finales de los años 40. Se produjeron una cantidad en torno a unos 4.000 unidades de estas motocicletas, y como tripulación pues tenía un solo hombre, un conductor, y tenía un peso aproximado de unos 59 kilogramos. En cuanto al motor, era de un cilindro, y esta Royal Enfield podía alcanzar una velocidad de unos 72,42 km/h. La Royal Enfield fue una motocicleta muy liviana, tanto que la Oficina de Guerra británica se interesó por ella, ya que buscaba una motocicleta liviana que podían ser lanzadas por los aviones y utilizadas por las unidades aerotransportadas para que hicieran enlace con las líneas del frente. Bien, se usaron unas muy pocas en los lanzamientos paracaidistas. También fueron usadas en los desembarcos de 1943 en Sicilia y 1944 en Normandía, y utilizadas de enlace entre las cabezas de playa y la primera línea. Bien, la siguiente motocicleta que veremos es la Excelsior Wellbike, también llamado Para-Scooter, y como su nombre indica, pues era una scooter originario también del Imperio Británico, y estuvo en servicio de 1942 hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, también estuvo en torno a unos 4.000 unidades. Como tripulación tenía un solo conductor, pesaba unos 32 kilogramos, y como motor tenía un motor de un cilindro, y esta scooter podía alcanzar una velocidad de unos 48 km/h y tenía una autonomía de unos 150 km. Bien, esta Excelsior Wellbike era pequeña, plegable, fabricada para ser lanzada en paracaídas y desplegarse en el campo de batalla. Según los datos recogidos, podía ser desplegado en 11 segundos. Bien, también eran poco potentes y no fueron muy populares, ya que no podían hacer frente a los lodazales y barrizales, quedando inmovilizados, y tampoco podían transportar a un soldado totalmente equipado por el exceso de peso. Como las Royal Enfield, estas también algunas fueron utilizadas en el desembarco de Normandía, y también podemos decir que hubo 3 versiones de estas Excelsior Wellbike, los cuales fueron subsanando los errores y los fallos de los anteriores modelos, sumándole mayor potencia, añadiéndole guardabarros o aumentando su tanque de combustible. De la Excelsior Wellbike vamos a pasar ahora a la Norton WD-16H, que también era una motocicleta originario del Imperio Británico y estuvo en servicio de 1936 hasta los finales de los años 50. En cuanto a la cantidad producida, está en torno a unos 100.000 aproximadamente, y como tripulación pues tenía un solo conductor. Esta Norton WD-16H pesaba unos 176 kilogramos y tenía un motor de 4 cilindros, y podía alcanzar una velocidad de unos 109 km/h. Esta motocicleta Norton se utilizó para tareas de entrenamiento, reconocimiento, control de convoyes, y estuvo en distintos escenarios bélicos como el norte de África, Europa y Oriente Medio. En cuanto al color, fue bastante variado, entre verde, verde caqui, marrón caqui, verde oliva o azul en el caso de la RAF antes de 1939. Y después de 1939 se cambió al mismo color que el ejército. Bien, de la Norton WD-16H vamos a pasar ahora a la Norton WD-V4, que era una motocicleta sidecar originario del Imperio Británico y estuvo en servicio de 1938 hasta los finales de los años 50. En cuanto a la tripulación, podía albergar 3 hombres, un conductor y 2 pasajeros, uno de ellos en el sidecar. Esta motocicleta tenía un peso aproximado de unos 170 kilogramos y como motor tenía un motor de un cilindro y podía alcanzar una velocidad de unos 42 km/h. Esta Norton WD-V4 se adaptó a los terrenos difíciles y su diseño fácil hizo que fuera fácil de mantener en el campo de batalla, y algunas de estas podían estar equipadas con una ametralladora Bren de 7,7 mm o por el mortero ML británico de 81 mm.
Bien, la siguiente motocicleta va a ser la BSA WM20, que era una motocicleta originaria también del Imperio Británico, que estuvo en servicio de 1938 hasta finales de los años 60, y en esta ocasión se construyeron unos 126.334 unidades de estos BSA WM20. Como tripulación tenía un solo conductor, en cuanto al peso oscilaba en torno a unos 200 kilogramos. En cuanto al motor era de un cilindro, y esta motocicleta podía alcanzar unos 90 km/h y tenía una autonomía de unos 275 km más o menos. Bien, estas BSA WM20, aunque tuvieron un inicio pésimo por ser pesados y lentos, pronto se convirtieron en una motocicleta militar con más años de servicio. Principalmente se utilizó para misiones de escolta de convoyes y estuvo presente en los distintos frentes en los que participaron los británicos. Bien, visto las motocicletas británicas, vamos a pasar ahora a las motocicletas americanas, y la primera que vamos a ver es la Cushman 53, que era un scooter de infantería aerotransportada, originario de Estados Unidos, y estuvo en servicio de 1944 hasta 1945. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 4.734 unidades de estos Cushman, y como tripulación tenía un solo conductor. En cuanto al peso, podía alcanzar unos 116 kilogramos, y en cuanto al motor, pues tenía un motor de un cilindro. Estos Cushman 53 podían alcanzar una velocidad de unos 64 km/h y tenían una autonomía de unos 160 km. Estas scooters de infantería aerotransportada se construyeron pensando en la sencillez del manejo. También eran bastante robustas, ya que fueron utilizadas por las divisiones aerotransportadas, y bueno, pues estas eran lanzadas en paracaídas. Eran tan sencillas que no tenían ni iluminación ni suspensión, salvo unos anclajes sencillos y flexibles en el asiento para proteger al conductor de las irregularidades del terreno, ya que tampoco contaba con amortiguadores. También se podía acoplarle un remolque llamado el M3A4 que podía transportar 113 kilogramos de peso. El siguiente que vamos a ver es la Harley Davidson WLA, que también era una motocicleta originario de Estados Unidos y estuvo en servicio de 1940 hasta 1952. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 88.000 unidades en todas sus variantes. En cuanto a la tripulación, tenía un solo hombre, un conductor, y estas Harley Davidson tenían un peso aproximado de unos 261,26 kilogramos. En cuanto al motor, era un motor de 2 cilindros en V, y la velocidad que podían alcanzar estas Harley Davidson estaba en torno a unos 104 a 110 km/h y tenían una autonomía de unos 165 kilómetros. Estas Harley Davidson fueron utilizadas por el ejército de Estados Unidos para misiones de escolta, mensajería, exploración. También fue utilizado por la policía militar. Se crearon más versiones de la WLA, como el WLC, para las Fuerzas Armadas canadienses, unas 22.000 si no me equivoco, y también otra versión llamado el WSR para la Unión Soviética, con Sidecar. Estas estaban en torno a unos 30.000 unidades. Estos últimos se entregaron por el pacto de préstamo y arriendo y se embarcaron para Murmansk, pero la mayoría acabó en el fondo del mar a causa de los U-boats alemanes. Bien, visto las motocicletas americanas, vamos a pasar ahora a las motocicletas italianas, y la primera que vamos a ver es la Moto Guzzi Alce, que era una motocicleta originario del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1939 hasta 1955. En cuanto a la cantidad producida, estaba en torno a unos 7.059 unidades, y en cuanto a la tripulación, pues dependía de la versión, entre 1 y 3 personas. Si era monoplaza 1, si era biplaza 2 y si tenía un sidecar 3. Estas Moto Guzzi Alce tenían un peso aproximado de unos 178 kilogramos, y en cuanto al motor, tenían un motor de un cilindro. En cuanto a la velocidad que alcanzaban, estaba en torno a unos 90 km/h y tenían una autonomía de unos 300 km. Estas Moto Guzzi Alce fueron ampliamente utilizados por el ejército y la policía en la Segunda Guerra Mundial en todos los frentes, desde los desiertos de África hasta las tierras rusas. También se le añadió mediante un soporte delantero una ametralladora Breda modelo 30 de 6,5 milímetros y se utilizó mayormente para labores de exploración. Bien, también podemos decir que entre los años 1940 y 1943 se produjo la Moto Guzzi Trialce, que era una motocicleta triciclo, que se construyeron unos 1.741 unidades, más o menos. Y estas Trialce pues fueron utilizadas como transporte de personal, transporte de equipos. También se le podía montar una ametralladora Breda modelo 37 de 8 milímetros, o un cañón antiaéreo Breda M1935 de 20 milímetros. También podía utilizarse como remolcador de un cañón M1935 de 47 milímetros, y esta Trialce tenía un peso de unos 336 kilogramos, podía alcanzar una velocidad de unos 73,5 km/h y tenía una autonomía de unos 230 kilómetros.
Bien, el siguiente que vamos a ver es la moto triciclo Guzzi 32, que era una motocicleta triciclo, originario también del Reino de Italia, y en cuanto a la cantidad producida estaba en torno a unos 935 unidades. Estuvo en servicio de 1935 hasta 1945 y como tripulación podía tener unos 3 hombres, un conductor y 2 pasajeros. En cuanto al peso estaba en torno a unos 300 kilogramos y en cuanto al motor tenía un motor de un cilindro y estas Guzzi 32 podían alcanzar una velocidad de unos 53 km/h y tenían una autonomía de unos 273 km. Estas Guzzi 32 fueron las primeras motocicletas triciclo utilizadas por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron ampliamente utilizados en todos los frentes en los que participó Italia y podía cargar con unos 500 kilogramos de equipo. También había versiones que montaban una ametralladora y algunos modelos contaban con un equipo de radio de campo para habilitar la comunicación entre la línea del frente y el puesto de mando. Bien, el siguiente que veremos es la Benelli 250 M37, que era una motocicleta también originaria del Reino de Italia y estuvo en servicio de 1937 hasta final de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la tripulación tenía un solo hombre, un conductor, y en cuanto al motor era de un cilindro, y las demás características pues son desconocidas, como velocidad, autonomía, peso y cantidad producida. Esta Benelli 250 M37 se utilizó mayormente para tareas de escolta y relevo, porque para motorizar al ejército italiano se prefirió más el modelo militar de la Benelli 500 VLM, que era más poderoso. Y por último veremos la Benelli 500 VLM y VLMB, que también eran motocicletas del Reino de Italia, que estuvieron en servicio de 1940 hasta final de la Segunda Guerra Mundial. Y en cuanto a la tripulación podía tener 2 personas, un conductor y un pasajero. En cuanto al peso estaba en torno a unos 178 kilogramos y en cuanto al motor tenía un motor de un cilindro. Estas Benelli 500 podían alcanzar una velocidad de unos 80,5 km/h y tenían una autonomía de unos 275 km. Bien, estas Benelli 500 tuvieron una variante que era una motocicleta biplaza con un manillar y un sillín detrás del conductor y esta versión se le conoció como VLMB. También podemos decir que antes que se construyera la Benelli 500 VLM en 1936 empezó a producirse en serie la Benelli 500 M36, que era una motocicleta triciclo que se utilizó en la Guerra Civil Española, donde fue utilizado para remolcar el cañón Breda de 20 milímetros. También se utilizó en la Segunda Guerra Mundial como centro de radio móvil y como arma antiaérea móvil también, con una ametralladora Breda modelo 37 de 8 milímetros. La versión triciclo de esta Benelli 500 podía tener un peso de unos 327 kilogramos y podía alcanzar una velocidad de unos 72,6 km/h. Y eso ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Espero que os haya gustado esta segunda parte de las motocicletas de la Segunda Guerra Mundial. Como os he dicho antes, el próximo mes vendrá la tercera parte y última de esta serie de las motocicletas de la Segunda Guerra Mundial y así acabaremos con toda la serie de las motocicletas. Como siempre, si os ha gustado podéis dejar un buen like, también podéis dejar cualquier comentario, sugerencia o duda en la caja de comentarios debajo del vídeo. También podéis suscribiros a mi canal para no perderos contenido nuevo. Os espero la próxima semana con los cañones antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial, que también promete ser bastante interesante y va a ser algo también novedoso en el canal, así que os aconsejaría que no os lo perdierais. Os espero la próxima semana. Un saludo a todos, amigos y amigas, hasta pronto.